Bienvenidos al bloque especial de entrevistas de Te Cuento, tu noticiero de solo buenas noticias. Hoy domingo, como ya les contamos ayer y antes de ayer en los programas que han visto de todas maneras ya, vamos a conversar nuevamente con Rubén Jungblut. Como saben, Rubén es ingeniero, geólogo y cosmobiólogo, de hecho es pionero en el estudio de la cosmobiología en nuestro país. Y ha tenido infinidad de aciertos a las predicciones que él ha dado. Hemos conversado con él nuevamente porque queremos saber qué dice el cosmos del futuro de nuestro país. Vamos a escuchar la entrevista, podemos tomar algunas de las recomendaciones que nos da Rubén para cambiar un poco ese futuro que los astros le están diciendo. Veamos la entrevista. ¿Tú cómo has estado? Desde el 16 de abril que no nos vemos, cuando conversamos sobre la segunda vuelta, qué es lo que vendría entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y en esa entrevista que tuvimos, tú nos mencionaste que el tema estaba parejo, pero que sí Keiko trabajaba en redes fuerte, si ella hablaba sobre el cambio de la Constitución o ajustes a la nueva Constitución, al menos cierta reforma, podría darse una victoria hacia Keiko. Pero esto no sucedió. Ella no habló en ningún momento de reforma constitucional, sino más bien Castillo es el que insiste y no ha cambiado ese mensaje, digamos, de todos los mensajes que ha dado, ha modulado muchos, pero ese no lo ha cambiado, insisten aún, ¿no? Y tampoco ha cambiado, me parece, el tema de refundar el Perú, que es algo que también la República, la nueva Keiko, República. ¿no? Que la victoria de Keiko también estaba condicionada tanto al hecho de que se cambie la Constitución, o por lo menos que se reforme con R's mayúsculas, toda la palabra mayúscula, porque es lo que pide el mundo en estos momentos por un aspecto planetario que se conoce como la conjunción de Júpiter-Saturno. Y para el caso del Perú, también refundar el Perú, que es poner en marcha la Segunda República, que estaba condicionado a ello, al margen de que haya habido mano oscura o no haya habido mano oscura en el tema de la mesa. ¿Y eso, ¿no?, se puede ver en la astrología? O sea, sí, honestamente, la segunda vuelta estuvo marcada por un mal aspecto, como decimos nosotros, un ángulo inarmónico entre Mercurio y Neptuno. Y cuando Mercurio y Neptuno están mal ubicados, entonces hay fraude, hay engaño, hay mentira. Claro, en todo caso, podrían decir los señores de Perú Libre, oiga, está mintiendo la señora de Fuerza Popular. Y con ese mismo aspecto, Fuerza Popular dice, mire, hay fraude. Bien, es difícil, digamos, saber a ciencia cierta cómo es que opera al final esta inarmonía de Neptuno con Mercurio. El hecho concreto es que Castillo ha sido proclamado presidente y que debería mantener su mandato hasta 28 de julio del 2026. Pero si es que, digamos, se lo permiten, claro está. A eso íbamos, porque cuando hemos conversado, tú mencionaste que el presidente que fuera promulgado iba a tener una mala etapa, digamos, ¿no? Y que podría ser vacado. Tus pronósticos son basados en cosas concretas, ¿no? En horas, fechas, en donde se hacen acciones específicas, importantes. Justamente a partir del momento de la juramentación. Y Castillo, tú hablaste de que si Castillo juramentaba al mediodía, pues iba a haber peligro, iba a ser expulsado, o sea, no iba a funcionar el tema. ¿Qué avisoras? ¿Qué es lo que ves que puede suceder con el presidente Castillo? ¿Va a terminar su mandato? ¿No lo va a terminar? ¿Le va a ir bien al Perú con él? A ver,
La respuesta, en realidad, con un sí o con un no, es muy pobre, honestamente. Permítanme que haga Sí, claro. algunos apoyos, y este es el caso para el Perú en el año 2021, que un suceso que se produzca al mediodía, en realidad desde el 23 de julio hasta el 7 de agosto, sus juramentaciones en este rango iban a significar rechazo, crítica, vacancia, golpe de Estado, magnicidio, Ah, todas estas cosas que atentan se pone más fea contra, la cosa con eso del magnicidio. honestamente, son altísimas las probabilidades, no quiero decir que sean al 100%, pero sobrepasa el 90% de que lo vaquen al presidente. Lo vaquen. Y, O sea, y, digamos, y dentro de la formalidad es la vacancia. No, claro, ya se no, está no pidiendo la que haya renuncia golpe de de él. Estado ni algo más feo, digamos. Bueno, es que difícilmente él va a querer renunciar, lo van a tener que sacar a la fuerza. ¿Y qué cosa es eso? Golpe de Estado. Sea que él renuncie al final o no, es golpe de Estado. Pero señalamos que más del 90%, pongamos una cifra, ya que sea el 95% de probabilidades de que él salga del gobierno, no termine su mandato. La pregunta es, ¿ocurrirá dentro de los primeros 2 años o después de los primeros 2 años? Existe un 8% de que no pueda ser sacado del gobierno, y mucho depende de qué. Al margen de que él, digamos, recomponga el gabinete. Ujú. eh, Aquí juega una mano un poco oscura para nosotros, pero muy clara para el gobierno, es el apoyo que él recibe del señor Evo Morales. ¿Qué es lo que lo ayuda a Pedro Castillo a sostenerse y que no lo vayan a sacar? Él tiene que insistir en la fundación de la Segunda República del Perú. Y entonces, es ¿Cómo cierto que nosotros esta estamos, fundación de la República se hace cambiando la Constitución o cuál es el eje ahí? claro, él tiene que cambiar la Constitución, como lo hizo Evo Morales, como Pero hay un montón lo de han gente que no intentado. quiere que se cambie la Constitución, Claro, Rubén. claro. Están Y haciendo ese es el firmas, tema. están... Tiene que haber un cambio de Constitución. El Perú lo está necesitando, aunque digan que no. Por lo menos así está el cosmos queriendo esto. Y el Perú está atrasado, siendo formal, por 27 años en poner en marcha la Segunda República. En el año 1821, el Perú nació, en 1821, el Perú republicano, y en el cielo hubo un encuentro de dos planetas, Urano y Neptuno, que pusieron en marcha una nueva historia para el Perú. Y este ciclo de Urano-Neptuno se reproduce cada 172 años. Entonces, de 1821 más 172, 1993. En 1993 debió ponerse en marcha una nueva historia, una nueva república, y no se hizo. Entonces, estamos atrasados con 27 años de poner en marcha esta segunda república, y lo sienten, digamos, los hombres de los Andes, y quieren hacerlo. ¿Lo pueden hacer muy bien? Sí, pero eso no significa que al final vaya a funcionar. Para que funcione, para que le vaya bien al presidente y sea, digamos, algo que le vaya bien a todo el Perú, Claro. es que la fundación de la Segunda República debe suponer que el presidente debe juramentar en enero. El apoyo que él recibe de todos los pueblos de los Andes es muy fuerte y es capaz de enfrentarse con armas contra, digamos, diríamos, contra los pobladores de la costa, en realidad para defender al gobierno. Entonces estaríamos nosotros, más allá de que se hable o no de golpe de Estado, protegiendo al Perú, porque a partir del año 2024, más concretamente a partir del 2025 para adelante, la situación es muy difícil para el Perú, esté Castillo o no esté Castillo en el Más gobierno. difícil, Rubén. Mucho más difícil, es una destrucción total de la democracia del Perú, y Sendero Luminoso, ahí sí no va a creer en nadie, ni sea Pedro Castillo, ni existe eh, Guillem Bellido, el primer Diga. ministro, ¿no es cierto? Eh, 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 el sendero, el MRTA, o sea, nos estás diciendo que va a surgir, va a incrementar, va a sí, crecer, sí, 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 claro. y esto a causa de
la vacancia de Pedro Castillo? ¿Hay alguna No, relación? no, haya o no haya vacancia. El Perú republicano, que nació en el año 1821, tiene que enfrentar unas fuerzas cósmicas que aparecen para el caso de Sendero Luminoso en el año 2025 y de ahí para adelante varios años, y va a buscar la destrucción, va a buscar su revancha, podríamos decir, que no logró en los años 80-90, ¿de acuerdo? Por eso digo, aquí Sendero Luminoso no está con Pedro Castillo, Sendero Luminoso está con su propia agenda, ¿de acuerdo? Y esté o no esté en el gobierno Pedro Castillo, las cosas van a irse contra el gobierno, contra el país. Eso es en el caso de Sendero Luminoso y a partir de 2024, esto es increíble, cómo es que las puertas de los hogares, claro, no en todo caso de la capital, ¿no? Ujú. Pero le abren las puertas para que gente de Sendero entre a sus casas. Es decir, veamos Es, cómo ahora se hace la apología del terrorismo y hay ministros que están, digamos, trabajando con Pedro Castillo. Bueno, pero la estrategia que sigue Centro Luminoso de poner en marcha sus proyectos y ser el amigo que antes no fue, está marcado desde el año 2024 para adelante. Y por eso les digo, jóvenes, les abren las puertas para que la ideología de Sendero entre a sus hogares. Ahora, en relación a MRTA, digamos, y de las guerrillas, digamos, un tanto romántica de los años 1960, está marcada por otra fuerza que se conoce como la Fuerza de Durano, que también está en contra del gobierno y que son los que más rápidamente van a tratar de actuar antes del año 2025, y nada más en el 2022. ¿De ¿con acuerdo? qué fin? Muerte, destrucción, tomar el poder. O sea, Bueno, desde nuestra óptica es eso, indudablemente destrucción, pero desde la óptica de ellos es justamente crear una nueva nación, un nuevo país. Por eso es que es muy importante que el presidente haga y los congresistas hagan lo siguiente, que lo hemos venido diciendo desde antes de 1990, desde los años 80, el Perú tiene que ser refundado, el Perú tiene que juramentar a sus presidentes en enero, no en julio, para que pueda evitar su destrucción en los años 90. Más allá que se le eche la culpa o no al gobierno de Pedro Castillo, a su primer gabinete y a todos los gabinetes. Eso va más allá. Llegó el momento en que el Perú, como un vaso de cristal, se quiebra. Esté quien esté en el gobierno. Y la manera de evitarlo es justamente lo que estoy señalando. Tenemos que refundar el Perú. Y el lo que único que viene habla de después, refundar, o estoy venido hablando, es Pedro Castillo. Pero es insuficiente decir, yo quiero refundar el Perú. Tienes que buscar un día y una hora, pero, digamos, con una nueva juramentación presidencial, que eso va a generar muchos problemas para la gente, pero tiene que ser en enero. Digamos, no avisoras la nada cosa, bueno, por favor, Rubén. yo sé que el programa es Buenas Noticias, Sí, claro. pero en realidad No, no hay, pues, es que porque estamos en una recatafila de malas noticias y de acciones que es que sorprenden y que tienen al país en ascuas. El Perú está yendo en una cuesta abajo. Recuerdo, lo hemos conversado. Sí, claro. Meses atrás, años atrás, venimos señalando que el Perú entraba en una cuesta abajo imparable, eh, como si fuese un cohete que estuviese yendo al centro de la Tierra, así está yendo el Perú, la economía, lo social, lo político, y, digamos, se profundiza a medida que estamos avanzando y se hace más insostenible en el año 2025. Entonces, hay que tratar de hacer las cosas ajustadas a los tiempos, pero ya pues comenzó mal el presidente Castillo. Y el El gabinete, presidente, ¿qué me dices de su el gabinete? gabinete juramentó el 29 de julio a la 1 de la tarde y En minutos Ayacucho. en Ayacucho, como puede verse, logró con la juramentación de él, y justamente lo hace en un momento en que en realidad él es un hazmerreír de las fuerzas internacionales, de los países. Él no transmite una buena imagen, porque juramentó a esa hora, a la 1 de la tarde y minutos del día 29 de julio.
Pero ese no es todo el problema, porque si hubieran juramentado a los ministros en una hora buena, entonces salvaban el gabinete del primer ministro. Mm. Guido Tampoco va Bellido, a ¿no? durar mucho. Sí. Es que juramentaron de noche. Franklin, ¿no? Frank. Él Frank. juramentó en un momento en que tiene que aplicarse un electroshock en la economía, pero ellos no son partidarios del electroshock. Y si no se hace ese sinceramiento de la economía, entonces la situación va a ir mucho más complicada adelante, se va a ir agravando. Él juramentó en un momento en que no saca adelante la economía del país. En suma, ¿qué es lo que tiene que hacerse? Decírsele al primer gabinete, chao, entrar con un nuevo gabinete, juramentar de día para Y reorientar bueno, al país. pero les va a durar poco también, porque si van a vacar a Castillo, Claro, este temor de la población que no votó por Castillo, que fue antifujimorista, digamos, el voto, porque se piensa que pueden convertir al Perú en Cuba, en Venezuela o en Bolivia. ¿Esto no se daría por el hecho de la vacancia o está ahí latente? no, si sigue en el gobierno Pedro Castillo, se da lo que está señalándose un gobierno a la boliviana. Y si hablamos de un gobierno a la boliviana, entonces ahí va a meterse Venezuela, ahí va a meterse Cuba. Pero el tema es a la boliviana y no a la venezolana ni a la cubana. Rubén, ¿y la En imagen realidad de Cerrón? se presenta la figura de que uno, Pedro Castillo, puede estar sujeto a las indicaciones de Vladimir Cerrón. Ok, eso puede ser por ahora, pero va a haber un momento en que no va a ser así. Va a haber Y una que en ruptura ahí. realidad, sí, y que en realidad algo que tiene que sopesar bien Cerrón es de que se le puede escapar de las manos Pedro Castillo. Cuando Pedro Castillo juramentó, un mensaje en el cielo es el siguiente: una única manzana suspendida de un árbol, un guantelete de hierro, una espada y un látigo a los pies del árbol que está sosteniendo esa manzana. Eso significa que la persona que juramentó es una persona que pudo imponerse ante sus adversarios y que es una persona muy buena gente, una persona amorosa, preocupada por el bienestar de las personas, pero llegó un momento en que él desconoce los méritos y se han desconocido los méritos cuando se elige a los ministros que serán elegidos y que después, digamos, él se aparta de los sentimientos de la gente y se convierte en un tirano. Y la verdad, entonces, que él se impondría inclusive hasta el mismo Cerrón. Entonces, hay que evitar que eso suceda. En realidad, todo comenzó mal. Y la única manera de que las cosas se reorienten es haciendo que Pedro Castillo vuelva a juramentar. Pero eso es imposible. Entonces, tenemos que hacer de que haya otro presidente que juramente. Muy bien, pero no estoy en contra de Pedro Castillo, no estoy a favor Bueno, tú de estás los que diciendo están en contra de lo que él, los no, no, cálculos dicen y lo que así es, y la digo cosmobiología que plantea. así es. Si él pone en marcha un nuevo gabinete y la juramentación se produce en un momento adecuado, digamos, se levanta nuevamente la imagen del presidente y, digamos, se baja la tensión contra el golpe de Estado o la petición de vacancias de él, y eso no significa que las cosas vayan bien, porque hemos dicho, Eso quiere decir, no significa que haciendo eso vayan a dejar de vacarlo, digamos. no, ni tampoco que él vaya a ponerse tranquilitos, porque él sabe que tiene que hacer las cosas dentro de los 2 primeros años. Esa es la receta a la boliviana, para poder, digamos, imponerse y poner en marcha su plan. Pero para mí, Pedro Castillo, que nació bajo el signo de Libra, me recuerda a Vladimir Putin. Cuando Vladimir Putin entró al gobierno, que ingresó en el año 2000, un año antes, era un hombre perfectamente desconocido. Nadie votaba por él porque nadie lo conocía. Pero él se hizo del gobierno, se apoyó, impulsaron la guerra de Chechenia, los chechenios, en fin, él llegó al gobierno. Imagínate ahora, Vladimir Putin es el zar en Rusia, es
a la vista de todos, un hombre muy fuerte, es un tirano, ¿de acuerdo? Y por esos caminos fácilmente se va a ir Pedro Castillo. El presidente Castillo está en una situación bien difícil, lo sabemos, y cómo puede saltar esa dificultad si es que él, digamos, le hace caso como asesor a mujer, no a hombre. Lo hemos dicho, porque la luna está en una posición de ser la que gobierna, por lo tanto, él debe apoyarse en mujeres, y en todo caso en asesor mujer, no hombres. Los hombres en el gobierno de Castillo lo ponen en una situación de desastre al presidente y a su gobierno. Rubén, ¿y se le podrán encontrar algunas cosas sucias o escondidas a Castillo como nos sorprendió Vizcarra, por ejemplo? Al 100% que sí, y de dominio público va a ser esto el próximo año. La segunda mitad del año 2022, un eclipse de sol va a traer los destapes. Entonces, se va a descubrir cosas que desde el inicio de la gestión de Pedro Castillo se ha estado haciendo a espaldas de las personas. Desde agosto del año 2022 para adelante, destapes, situaciones que van a ser calificadas como de traición a la patria, pero también, digamos, que pueden ser muy bien catalogadas como de complot contra la presidencia, ¿de acuerdo? Digamos, si él se va antes de la mitad del año del 2022. Del 2022, no tiene por qué producirse los destapes. ¿Por qué? Porque va a ser otra la juramentación. Lo que señalo de los destapes, descubrimientos, las traiciones a la patria, de gente del gobierno de Pedro Castillo, todo eso se da si es que él se mantiene en el gobierno, si pasa el año 2022. Sí. Ok. Algo que no se hubiera dado, no habrían los destapes, no hubieran las traiciones a la patria, si es que lo hubiera juramentado a la 1 de la tarde. O si lo vacan antes de fin de año. O lo vacan antes de fin de año y antes del primer semestre del año 2022. 2022. O sea, si lo hacen dentro de su primer año de gobierno. ¿Qué ves? Que cambiemos un poquito de tema. Otras problemáticas del país. El COVID. ¿Cómo vamos a ir enfrentando esto? ¿Cómo va a estar la salud de los peruanos? ¿Vamos a ganarle al COVID? ¿Va a haber una tercera ola? ¿Cómo ves esto? En realidad, veo que no tendría por qué venir una tercera ola ni una cuarta ola, ¿de acuerdo? Dentro del primer año del gobierno de Castillo. Pero a partir del segundo año, por unos eclipses de sol nuevamente que se presentan desde la segunda mitad del año 2022 hasta el final de su gobierno prácticamente, el COVID está presente, y no solamente el COVID, otras epidemias, enfermedades, crisis sanitarias, problemas laborales. En realidad, yo no tengo nada bueno. ¡Ay, Dios! Pero siempre, digamos, hay gente que se pone bien en tiempos de crisis. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer a nivel individual para, digamos, estar relativamente bien en nuestro Perú que está yéndose cuesta abajo? ¿De acuerdo? Para mí es la aplicación del factor 3M del éxito. Madres que están esperando bebés, que no hagan nacer a sus hijos de tarde, de noche, que los hagan nacer al mediodía. No les vamos a pedir que se muden de casa, aunque hoy en día las casas están sobrando, digamos, y los alquileres están baratos en el Perú, pero sí una adopción de una mascota. Es increíble, pero una adopción de una mascota protegió a Barack Obama para que termine su primer mandato y se vaya a la reelección. Pero en momentos específicos, o sea, la adopción en horarios específicos. Así es, en un día y una hora puntual para que podamos protegernos, podamos, digamos, salir adelante. Así es. Se supone que tú puedes cambiar el futuro. O sea, es complicado todo lo que se viene. ¿Cómo positivarlo? Exacto. Eso es lo que todos los días a la hora del desayuno con
conversamos con mi esposa, ¿de acuerdo? De cómo podemos hacer las cosas en positivo. Y digo, pero es que la única manera de poner las cosas en positivo y a favor del Perú es pedirle al primer ministro que se retire. Y, digamos, hacer que ingrese un segundo gabinete. ¿Pero por qué? No porque él, digamos, sea cuestionado, sino porque la fecha en que juramentó él y sobre todo los ministros que juramentaron de noche no representan éxito para el país. Rubén, ¿qué mensaje final podríamos dar positivo a las personas? ¿Qué puede hacer la persona de a pie para que todo este caos que se avisora de alguna forma mengue o sea menos doloroso para el ciudadano de a pie? Bueno, en principio, tiene que seguir impulsándose la idea de la refundación del país, del Perú. Poner en marcha la Segunda República y juramentar a sus presidentes en enero, porque si no, el Perú no sale adelante, sigue con sus problemas de caída, esté Castillo o no esté Castillo. ¿De acuerdo? Después, lo que hemos señalado hace un instante, que se renueve el gabinete, que se ponga otro gabinete y que los ministros juramenten de día, no de noche. Y sobre todo, vigilar que el ministro de Economía no juramente en un momento en que señala fracaso en su gestión. Y como digo, a nivel individual, se van a reír, yo sé, los televidentes, pero que adopten una mascota en un día y una hora determinada para que puedan sobrepasar los momentos difíciles que le toca vivir al Perú. Con Castillo, sin Castillo, el Perú está en una cuesta abajo cuya base recién es en el tope de la caída en el 2029. ¿Y nosotros podemos superar esto? Sí, pero tienen que hacerse las cosas como dice el Eclesiastés, dentro de una hora. Existe una hora para tal cosa y una hora para tal otra cosa. Y de esa manera nosotros podemos rescatar al Perú. Ahora, lo que se tiene que hacer es confiar y tener fe en la cosmobiología también, porque digamos que cabe la posibilidad de que nuestro actual presidente, el gabinete, los congresistas, etcétera, pues no digan, esas son tonterías, ¿no? Y no lo tomen en cuenta. Hoy, Rubén, muchísimas gracias por tu tiempo y por todo lo que nos cuentas, a pesar de que, bueno, no está muy bueno el futuro, ¿no? Pero gracias por darnos también la alternativa al cambio. Eso ha sido todo por hoy. Ojito con lo que dice Rubén, que adoptar una mascota puede ayudar a que las cosas negativas que por ahí los astros o el cosmos están anunciando se puedan revertir. Al menos, como dice él, a nivel personal, porque a nivel macro hay otras cosas que se deben hacer para que el Perú salga adelante. Pero comencemos por nosotros. Empecemos a cambiar nosotros o a buscar las cosas positivas. Eso ha sido todo por hoy. Vamos a ponerles aquí, quitar la página web de Rubén para que lo contacten a través de su página web. Cuídense mucho. Eso ha sido todo por este fin de semana. Nos vemos el próximo viernes. No se olviden, síganos en Thinking TV Digital. Cuídense mucho. Ahora sí, nos vamos. Chao.